Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América. Una nueva historia ha comenzado. Millones de voluntades vencieron a los millones de dólares. Un pueblo digno, sin precio, no dispuesto a venderse, venció al poder económico, al poder político, al poder mediático. ¡Hasta la victoria siempre! Hola, estamos en la previa de la entrevista con el presidente Rafael Correa, que en instantes se llevará a cabo. Bueno, presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, Cintia. Y mi admiración por su calidad periodística, por su valentía. La he visto cubrir las elecciones ecuatorianas, se ha expuesto mucho, porque entrar a las ruedas de prensa de la derecha, esa gente es muy agresiva. Pero había que hacerlo porque necesitamos por lo menos mirar a los ojos a ese otro para que vea una respuesta, que lo que hizo fue mandarnos la custodia, ¿no? O sea, y la investigación de Página 12, extraordinaria, felicitaciones. Y para que vean lo que enfrentamos día a día y la hipocresía y la doble moral, la prensa aquí no publicó una coma de la extraordinaria investigación de Página 12 con datos, con cifras, con lugares, etcétera, contundente. No publicaron una coma. Hace unos meses, en una columna de chismografía del diario amarillista La Estrella, hoy investigado por lavado de activos en Panamá, mencionaban a Jorge Glass, una calumnia total, ¿no? Que sé yo, que estaba involucrado en negocios petroleros. Lo replicaron 2 semanas en titulares, la prensa aquí, la prensa escrita y los canales de televisión y la radio opositora. Esta investigación de Página 12, hecha con nombres y apellidos de parte de una periodista profesional, un medio tan serio como Página 12, no publicaron una coma. Contra eso nos enfrentamos todos los días y es tal hipocresía que son ellos los que hablan de libertad de expresión. entonces empecemos hablando de esa derecha que intentó avanzar en la región, que en mi país, vengo de Rafael, de Argentina, donde la derecha, por primera vez, esta derecha asume la legitimidad por el voto popular. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? ¿Por qué no pudo avanzar? ¿Por qué la derecha no cruzó la línea del Ecuador? Bueno, fácil. Hay legado, el país se ha transformado, hay convicción, creemos en lo que hacemos, porque somos gente buena, que actuamos en función de principios, y teníamos candidatos y propuestas. Y cuando se comparaba la propuesta de Lasso con la propuesta nuestra, o sea, era privatizar la salud, la educación, los parques nacionales, la seguridad ciudadana. O sea, era el neoliberalismo. Uno leía ese programa de gobierno y decía, no lo puedo creer, que en el siglo XXI se propongan estas cantinfladas, no lo puedo creer. O sea, el neoliberalismo más cavernario, que ya ni la escuela austriaca creo que lo predicaría. En todo caso, esos 3 factores, ¿no? Hay legado, el país se ha transformado, esta es la década ganada, hay convicción, principios, ética, y teníamos candidatos y propuestas. Lenín es un gran candidato, Jorge también.
y hemos vencido en las condiciones más adversas, porque estos últimos años nos ha pasado de todo, ¿no? De todo, desplome del precio del petróleo, apreciación del dólar, porque no tenemos moneda nacional, terremotos, desastres naturales, litigios internacionales multimillonarios perdidos por el país. El 2016, por primera vez en estos 10 años, va a decrecer la economía por todos estos factores externos, 1.5. Entonces, un contexto económico muy desfavorable que lo supo aprovechar la derecha para echarnos la culpa. Tenemos la culpa hasta del terremoto, terremoto era el fracaso del modelo socialista. Claro. Son artistas para eso, con su prensa corrupta. En un contexto internacional adverso, había un cambio de ciclo en América Latina. La victoria de Ecuador, del pueblo ecuatoriano, nuestra victoria popular, rompe ese ciclo. Hemos ganado en condiciones muy adversas y contra todos juntos. Cristina Fernández de Kirchner ha mandado por las redes sociales, recién, hace unos minutos, no sé si lo vio, que el triunfo en Ecuador, planteando esto, ¿no? Frena esa idea de fin de ciclo que querían instalar. ¿Qué tipo de derecha estamos enfrentando en América Latina que aquí se frenó? O sea, sin lugar a dudas hubo un cambio de ciclo en América Latina, ¿no? Bueno, de un nuevo ciclo, porque la verdad es que siempre América Latina se debatía entre derecha y centro derecha. De principio de siglo y a partir de la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en el 1998, empezamos a arrasar los gobiernos progresistas en América Latina y especialmente en Sudamérica, los 10 países hispanos o latinos de Sudamérica, ¿no? Me refiero para incluir a Brasil, sin considerar Surinam y Guyana. De esos 10 países, en un momento dado 8 teníamos gobiernos de izquierda. Este fue el auge de la izquierda. 2008, ¿no? 2008. En la región, 2008, 2009, cuando incluso Lugo llegó a Paraguay. Entonces hubo un auge de la izquierda que nunca había ocurrido, al menos en la historia reciente. Y luego, sobre todo a partir del 2014, cuando cambia el ciclo económico, empezamos a enfrentar condiciones externas tremendamente serias. Las enfrentamos en el 2009, con la crisis de Estados Unidos, de las tasas subprime, de los créditos subprime, la crisis inmobiliaria, etc. Pero luego, con la crisis europea, desplome del precio de las materias primas, del 2014 se ve un cambio de ciclo económico y la economía, querámoslo o no, perjudica la política. Alguien puede querernos mucho, pero su hijo perdió el empleo. Dice, no tengo nada que perder, votemos por el que me ofrece el cambio para ver qué resulta. Esa palabra tremenda. Sí, pero eso también debe madurar en América Latina. Cuando nosotros hacíamos el análisis de nuestro oponente, la propuesta que más calaba era el cambio por el cambio. Cuidado, puede haber cambio para peor. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Trump ganó con el discurso del cambio. Bueno, en Argentina. Pero no es cualquier cambio, es el cambio para mejor. Y el cambio somos nosotros. Lazo, desde principios de los 90, usted puede ver que ha sido presidente de la Fundación Terminal Terrestre en Guayaquil, gobernador, superministro. Lo que cambiaba era hacer el pastel, el nombre del presidente. Pero los grupos de poder eran los mismos. Nosotros somos el cambio. Sí, su costumbre offshore nunca varió, ¿no? Nosotros somos el cambio, entonces, el verdadero cambio. Entonces, tal vez nos faltó transmitir eso adecuadamente, pero sí creo que también es un poco de lograr esa madurez democrática y no caer en el cambio novelero, sino el cambio para mejor. Pero en el 2014 cambian las condiciones económicas, eso tiene repercusión política, ¿no? Y hay como un cambio de ciclo, que le decía, después de haber vivido algo sin parangón en la historia reciente en América Latina, el auge de gobiernos de izquierda y los avances grandes, inmensos, en lo económico, en lo social, en lo democrático para nuestra América. Y empiezan a llegar gobiernos de derecha. Entonces parecía, es lo que llamamos en un principio, la restauración conservadora. Después fueron tan agresivos que lo llamamos el segundo plan Cóndor, porque ya no utilizaban descaradamente botas militares, pero ya era una estrategia articulada de la derecha, no solo nacional, internacionalmente, con sus medios de comunicación, para acosar, para desprestigiar a los gobiernos progresistas, las denuncias de corrupción nunca probadas. O sea, si hay un pillo al que le depositan una coima en una cuenta secreta de un paraíso fiscal, todos somos corruptos e imponían esa visión. Entonces ya le llamamos hasta el segundo plan Cóndor. Y gracias a Dios, este pasado domingo se paró ese plan Cóndor, se paró esa restauración conservadora, se paró ese cambio de ciclo en nuestra América, con la victoria popular en Ecuador. Cuénteme, presidente, ¿cómo fue ese momento? Estábamos cubriendo, haciendo la cobertura, por supuesto, cuando los exit poll dan los resultados de la boca de urna, ¿no? A las 5 de la tarde. Entonces nosotros estábamos en el Hotel Quito y veíamos los resultados de perfiles de opinión con la diferencia a favor de Lenín Moreno. Sin embargo, en los medios privados, Ecuavisa, Teleamazonas, aquí que son los medios privados, en Argentina también se difundían los resultados que daban esos medios privados, difundían a la encuestadora C-Datos, las bocas de urnas de C-Datos, que es una
que según lo denunció Lenín Moreno, apenas entendió los resultados y tenía los datos, dijo que iban a investigar porque era financiada por el Banco de Guayaquil, de la cual es propietario Guillermo Lasso. ¿Cómo vivió esos momentos donde Sedatos daba esa diferencia? O sea, usted creo que puso un tuit, alguien miente. Vamos a revisar una vez más las cifras que arroja el exit poll de Sedatos. Total nacional de votos válidos. Se excluyen nulos y blancos. Fuente Sedatos, el candidato Guillermo Lasso obtiene 53.02% de la votación. El candidato Lenín Moreno, 46.98% de los votos. Aquí estamos con el doctor Ángel Polibio Córdoba, director ejecutivo y presidente de Sedatos. Una pregunta obvia para el público que nos está viendo, Polibio. Datos confiables, proceso técnicamente realizado. Sí, es un trabajo que se ha hecho con toda la minuciosidad posible. Nuestro trabajo es matemático, estadístico matemático de probabilidad. Nuestro margen de error es del 2.2%. Quiero denunciar la actitud, por menos decir, caretuca, cara dura, del encuestador, pagado por el Banco de Guayaquil, que a sabiendas de que iban a perder, expone a los ecuatorianos a un enfrentamiento. Vea, primero, Sedatos tiene tanto prestigio en nuestro país que nosotros le llamamos Segatos. El dueño de Sedatos, A Macri le dicen gato en Argentina. que ha sido un politiquero, fue presidente del Banco Central en el gobierno de Lucio Gutiérrez, los gobiernos más entreguistas, más corruptos, ¿no? Se llama Polibio Córdoba. Yo soy estadístico, por eso le dije alguien miente, ¿no? Como economista, pues con posgrado, necesito saber estadística. Entonces, cuando alguien quiere manipular los datos, le decimos, estás poliviando los datos. Ese es el prestigio que tiene Sedatos. Se llamaba antes Sedatos Gallup, creo que le quitaron la franquicia por las prácticas tan faltas de escrúpulos que tiene Sedatos. Pero es funcional por el poder dominante y la siguen contratando y le siguen dando importancia. Pero ojalá entienda América Latina y el mundo entero el precedente funesto que se quiso establecer. Es decir, una encuestadora fraudulenta con un par de canales comerciales que siempre tuvieron como su candidato engreído a Lasso, son los que proclaman al presidente electo. Se acabó el Estado de Derecho, se impuso el Estado de opinión. Es gravísimo lo que ha sucedido. Esto tiene que acabar. Y ni siquiera Ecuavisa, totalmente corrupta, deshonesta, para ponerlo en perspectiva. Ecuavisa tiene un noticiero a las mañanas con Alfredo Pinargote, un opositor envenenado, Estefanía Espín, otra opositora. Son los dos. Le daban tanto espacio a Lasso que el humor popular ya sacó meme diciendo no se pierda, ¿cómo se llama el informativo? Contacto directo con Alfredo Pinargote, Estefanía Espín y Guillermo Lasso. Claro, claro, ya como conductor. Todos los días, Claro, como conductor, claro, 45 minutos de entrevista. Esto era descarado, ¿no? El sesgo para Guillermo Lasso era su candidato en la primera vuelta. Y lo proclaman pues presidente electo en base a una encuestadora fraudulenta. Usted se imagina el precedente, o sea, ni siquiera informa del otro exit poll que nos daba como ganadores a nosotros. No, lo vio totalmente. Es una actitud absolutamente deshonesta. Objetivo. Para crear incertidumbre, pues, para no aceptar los resultados que eran contundentes, para generar violencia, para ver si le daban una tabla de salvación al perdedor después de las decenas de millones de dólares que han gastado en esta elección. Pero imagínense el precedente, o sea, cualquier candidato perdedor, si tiene plata, contrata una encuestadora fraudulenta que le da la victoria y no acepta los resultados oficiales. Muy grave. Se acabó el Estado de Derecho. Impusieron el Estado de opinión. Es gravísimo. Podría haber generado mucha violencia En lo las personal, calles, ¿no? ¿cuál fue mi...? Claro, y todavía tratan de generar, ¿ya? ¿Cuál fue mi reacción? Yo sé algo de estadística, por eso mandé el tuit. Si el uno nos da con 4 puntos de la victoria a Lenín, el otro da con 6 puntos a Lasso, son 10 puntos de diferencia, eso está fuera del margen de error. Alguien está mintiendo. Y después se comprobó que el que estaba mintiendo era Sedatos. Y le insisto, nosotros también manejamos estadísticas, manejamos encuestas, y era imposible perder contra Lasso. Lasso tiene un 50% de gente que dice, jamás votaré por este tipo. Sí llegamos al escenario extremo negativo, ¿no? Creíamos que íbamos a ganar con más, pero es imposible para Lasso ganar, dado su perfil, dado el rechazo de la gente. Entonces sabíamos que estaban mintiendo.
confiábamos, conocemos la otra empresa, Perfiles de Opinión, sabemos que es una empresa seria, tenían 45.000 casos. Por margen de error que tuvieran, de 4, 2 puntos el margen de error, ganábamos con 2, finalmente hemos ganado con 2.3. Entonces yo nunca perdí la calma, no sé si usted me vio en el Hotel Quito. No. Siempre le dije a nuestro compañero, esto es imposible, estos tipos están faroleando, son unos irresponsables. Lo que jamás nos imaginamos es que en base a esa irresponsabilidad, sin tomar en cuenta el otro Exit Poll que daba la victoria a Lenin, lo proclame presidente electo un canal corrupto como Ecuavisa, es algo terrible. Lasso no reconoce aún los resultados. Ya está haciendo el ridículo, ¿no? Esto nos recuerda a Alvarito Noboa, que era el eterno candidato de la derecha, al que yo vencí en el 2006, multimillonario, que tampoco nunca reconoció su derrota. Usted puede ir al Museo de Carondelet, antes el Consejo Electoral se conformaba por representantes de los partidos, yo le gané con 16 puntos de diferencia a Álvaro Noboa. Nunca reconoció la derrota y su representante no firmó. El acta no está firmada por el representante. Nunca se firmó. Y siguió presentándose y siguió perdiendo. Entonces ya a Lasso le llaman el nuevo Alvarito. Al menos Alvarito hacía el ridículo, pero no generaba violencia. Este hacía el ridículo generando violencia. Pero además, hasta tal vez sea un error estratégico, porque si la diferencia por la que ganó Lenín Moreno, Alianza País, es de 2 puntos más o menos, alrededor 2.32. Con lo cual eso habla también de una sociedad compleja, de una sociedad, de un mundo complejo tal vez, ¿no? Vengo de Argentina, donde la diferencia fue a favor de Macri, pero digo, hay una mirada sobre nuestras clases medias. ¿Cómo va a ser el Ecuador? Es muy estratificado, pero esa es la lucha, Cintia, no hay que tenerle miedo a eso. Nosotros ganamos en todos los sectores populares. Ellos ganan en parte de la clase media y parte de la clase alta, lo cual ratifica una vez más. Y nos divide en ciertas ciertos sectores populares, pero normalmente ganamos. Por ejemplo, en Quito, ¿ya? Ganamos Distrito 2, Distrito 3, ¿no? El Distrito 1, que es el Distrito Norte, de alto poder económico, lo perdemos y con casi 20 puntos. Eso nos da un mensaje muy claro, que lo sabíamos. La oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres. Y eso es parte de nuestro trabajo como político, concientizar a las grandes mayorías para que voten en función de sus intereses, no los cantos de sirena, no de los que siempre los han, como decimos en Ecuador, ninguneado, explotado, feriado bancario. Este tipo lucró con el feriado bancario, ¿no? Destruyó empleo, ahora ofrece empleo y engaña a algunos. A la oligarquía, en cambio, sabe claramente cuáles son sus intereses y están más unidos que nunca. ¿Qué va a hacer ahora? Yo, después del 24 de mayo, dedicarme a quehaceres domésticos. No le creo. No, pienso irme en julio. Mi esposa es de Bélgica. Sí, claro. Entonces pienso irme unos años a Bélgica porque ya mis suegros están mayores, mis 2 hijas están estudiando en Francia, entonces llevo 25 años con mi esposo viviendo aquí y creo que tiene derecho a pasar unos años en su país natal cerca de sus padres. Pero en serio que me voy a dedicar a quehaceres domésticos. Bueno, está bien, eso habla muy bien de la paridad de género. De hecho, no les daba estos 10 años. ¿Va a visitar Argentina? Creo que me está ofreciendo un doctorado honoris causa en una universidad argentina, no quiero decir cuál. Sí, es la universidad donde yo doy clases. Y como académico, eso me agrada mucho, ¿no? Me encanta volver a la academia. Sería interesante porque su sola presencia allá, que ha puesto freno, ¿no? Ecuador, los ecuatorianos y ecuatorianas a esta derecha que quiso avanzar y no avanzó, nos empodera. Es una gran noticia para la patria grande, toda la patria grande, no solo para Ecuador, mensaje. La victoria popular en Ecuador. Sí, hemos vencido a todo el viejo país juntos, no se imagina. Se juntó de la extrema derecha a la izquierda neoliberal, porque con el neoliberalismo, la extrema izquierda apoyando al neoliberalismo más puro, ¿no? Por acabar con la dictadura. Hay tanta dictadura que no se cansan de decirlo y no se cansan de perder elecciones, pero como las pierden, no es que no haya elecciones, las pierden, entonces hay dictadura. Y enfrentamos a todo el país, a todo el viejo país, la partidocracia, como lo llamamos, representantes de los partidos políticos históricos que fracasaron totalmente, los supuestos en su vanidad, representantes de la sociedad civil, contrarios al gobierno, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, sus medios de comunicación, sus cámaras de producción, sus millones de dólares. O sea, lo hemos vencido a todos juntos en un contexto económico bastante complicado, en un contexto internacional también complicado. Así que creemos, insisto, es un quiebre del ciclo hacia la derecha de América Latina y una gran noticia para Patria Grande. Rafael, presidente. No, como que me encanta que me digan Rafael, no se preocupe. Vayamos al Aquí teníamos un lema, ¿no? Rafael para tu pueblo, Correa para los corruptos. Ahí está, Rafael entonces. El 30 de septiembre de 2010, cuando intentan voltear su gobierno, ese intento de golpe de Estado hecho por la policía, por las agencias de seguridad aquí en Ecuador, donde usted habla con la radio pública y se despide de su familia porque podían matarlo. ¿Usted tuvo esa conciencia
¿Eso fue una bisagra y cómo se ve hoy? A ver, primero, claramente fue un intento de desestabilización, pero de nueva generación. Ya no son los golpes de Estado que unos militares retiran al presidente de su oficina y toman su lugar, como sucedió en Honduras, aquí sería imposible, en Sudamérica sería imposible, y yo creo que en toda América Latina. ¿Cuál es la estrategia de la prensa de derecha, corrupta, ¿no? Politiquera, de estos grupos que no creen en la democracia? Creen en la democracia mientras ellos ganen, mientras no cambie nada. Cuando viene un proceso con una legitimidad democrática gigantesca y que está realmente cambiando las cosas, hay que se vaya al diablo la democracia. Si nos pudieran pegar un tiro, nos lo pegarían mañana. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia? Generar descontento, distorsionar. Lograron subvertir una fuerza armada, la Policía Nacional, en base a mentiras, reconocida mentira. Fue por la aprobación de una ley de servicio público que era reconocida como una de las mejores de América Latina, apoyada por la misma policía porque le traía muchos beneficios, pero manipularon todo. Entonces, cuando ven que se subvierte el orden por parte de una fuerza pública, en lugar de llamar a la paz, no. Se toman los medios públicos, se toman el aeropuerto, se toman carreteros, tratan de sacar a la gente a las calles, tratan de sublevar también las Fuerzas Armadas, es decir, crear el caos para desestabilizar al gobierno. Lo que no tal vez previeron es que por primera vez en la historia la gente sí iba a salir a las calles por miles, por decenas de miles, pero no para tumbar al gobierno, para apoyarlo, para arriesgar su vida. Algunos perdieron su vida, fueron pateados, fueron heridos, ¿no? Defendiendo al gobierno, defendiendo a su revolución. Consecuencia de esto, fue durísima ese 30, hubo 5 muertos directos por la revuelta, 30 de septiembre del 2006. ¿Usted creyó del que podíamos? 2010. Ya le contesto, lo dejo para la última parte, pero se fortaleció la democracia. O sea, se le demostró a los golpistas que aquí no vamos a permitir más desestabilizaciones y golpes de Estado, así se lo disfraza de cualquier manera. Sobre esas horas, sí, nosotros pensamos que íbamos a morir, o sea, habían francotiradores en las terrazas, habían grupos armados que querían romper la puerta, yo estaba en el 3er piso del hospital policial. Cuando salimos nos rellenaron de bala el carro en que creía que iba, que era el carro en que tenía que salir, pero precisamente se hizo una jugada táctica para salir por la parte de atrás en el carro de la presidenta de la Asamblea, pero el carro presidencial lo acribillaron, lo llenaron de balas. Cuando salimos también nos dieron balas, que daba gusto, y unas 2 veces estuvieron a punto de romper la puerta, por eso los grupos armados, ¿ya? Yo tenía seguridad, o sea, sí tenía 3 o 4 personas que estaban dispuestas a morir con nosotros, habían logrado entrar conmigo, pero eran 4 contra 40, entonces ellos sabían que iban a tener bajas también, por eso tal vez no se atrevieron del todo a romper la puerta y entrar, porque esa gente estaba dispuesta a morir conmigo. Yo no sé disparar, ¿no? Entonces lo que dije a mis amigos que estaban ahí, Francisco Latorre, hubo gente muy leal, mi enfermera estaba operada de la rodilla, no podía ni caminar, ¿no? La que me estaba cuidando estuvo conmigo cuando pudo irse, mi fisioterapista. Lo que le dije, miren, si le dije a mi amigo Francisco Latorre, ¿no? Si ingresan, me pegas un tiro en la frente antes de dejarme humillar por esta gente, ¿no? Entonces un par de veces estuvimos a punto de recibir a todas estas hordas que querían tumbar la puerta de ese 3er piso. Entonces la primera vez me quisieron meter en un baño, le dije, ¿qué? Dame una pistola, aquí yo me defiendo, así, y no sabía ni disparar. La segunda vez lo que sí les pedí es, bueno, Pancho, entra esta gente, me pegas un tiro en la frente, pero no permites que vengan al presidente. Y dije, de aquí salgo como presidente o como cadáver. Felizmente triunfó la democracia. Y por eso me tuve que despedir de mi familia. Nosotros esperamos morir, pero fue sorprendente porque todos teníamos una serenidad muy grande. Es una bisagra, una inevitable situación de bisagra clave en su historia como presidente y imagino que como militante y como persona. ¿Cómo analizan, no haciendo un balance, ¿no? Pero desde ahí hasta ahora, o sea, cómo usted deja estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana? Un país totalmente cambiado, ¿no? Yo encontré un país desmotivado, desmoralizado, destrozado. Ahí sí dividido. Ahora, como nosotros llamamos aquí a la burguesía, la peluconería es tan arrogante que ahora habla de un país dividido porque no gana, ¿no? Claro. Como si primera vez se gana una elección 51-49, entonces eliminemos las elecciones para que no haya división, pues, ¿no? La verdad es que antes había unas pugnas de poderes terribles, había una explotación terrible. Lamentablemente los explotados no tenían conciencia de sus derechos, entonces decían, así debe ser. La tercerización laboral, por ejemplo. Usted tenía empresas con 0 trabajadores, porque todo lo contrataban a través de una tercera empresa y así les negaban los beneficios a sus trabajadores. Pero ahí había paz, ahí había justicia, ahí había unidad nacional, no había explotación, había pacificación.
Los pobres han tomado conciencia de sus derechos, desafían la arrogancia de los ricos, entonces ahora sí están divididos. ¿Por qué? Porque no pueden seguir aplastando las élites, a las grandes mayorías. Pero hay que hablar así crudamente, pero es realidad. Además que yo estoy de salida, me puedo dar ciertas licencias. En todo caso, ese es el país que yo encontré. Estos 10 años el país se ha transformado, la autoestima está muy en alto, estamos orgullosos de lo que hemos logrado juntos, tenemos una economía que ha pasado 2 años durísimos por factores externos, pero en franca recuperación, estabilizada, tenemos mucho más justicia social, mucho menos pobreza, pasamos de ser los países más inequitativos a los países menos inequitativos del continente por importantes, contundentes políticas de redistribución del ingreso, de igualdad de oportunidades, y se logró estabilidad política. Yo no sé si usted conozca que antes de mi presidencia, en la década precedente, depende cómo los cuente, ¿no? Pero hubo 7 presidentes en 10 años. Ahora tuvimos un presidente en 10 años. Los estudiantes de historia me adoran, les facilité la materia, ¿no? Entonces se ha logrado una gran estabilidad política. ¿Cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar Lenín Moreno en el periodo que inicia? Bueno, muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos logrado cambiar el país, pero todavía sigue viejo el viejo país. Usted ve las élites. Y por supuesto, yo no voy a desmerecer jamás ese 49% que no votó por nosotros. Ahí hay muchísima gente buena, que tal vez se dejó llevar por el mensaje de cambio, por probemos otra cosa o porque no les caigo bien. Todo el respeto. Pero hay un núcleo duro de esa oligarquía que nos desprecia, o sea, que habla español y piensa en inglés cuando piensa. O sea, que históricamente han dominado este país y han excluido a la gran mayoría. Que cuando hay dinero por fruto del progreso técnico, normalmente por rentistas, no por progreso técnico, es para ellos, para sus clubes de lujo, ¿no? Para sus colegios de lujo, casar bien a sus hijos, para sus barrios de lujo, que allá le llaman, ¿cómo es que le llaman en Argentina? Los country, los barrios cerrados. Los country, ¿no? Los country, ¿no? Sus barrios de lujo y excluirse y diferenciarse del resto. Cuando hablan, ay, mi familia, es su familia, no la del resto. Usted supo que hubo un incidente en el Estadio Atahualpa porque este señor fue a hacer politiquería ahí. Y por fin la gente respondió. Y siempre gritaban, fuera Correa afuera, y al unísono gritaban, fuera Lazo fuera. Se victimizó. ¿Ya? Se victimizó con mi familia. Y cuando han gritado nosotros con nuestra familia. Entonces ahí no existen esas familias, son su familia. Cuando hablan de libertad, es su libertad. ¿Qué libertad tenía el empleado, al obrero que explotaban con la tercerización? Cuando hablan de derechos, son sus derechos. O sea, hay que entender esta oligarquía. Ese viejo país todavía subsiste. Y se lo cambiará solo con educación, con el paso de generaciones, porque lastimosamente yo veo a muchos de esos jóvenes de la burguesía con la misma arrogancia, la misma agresividad que sus padres, son antivalores que se transmiten familiarmente en estos círculos tan cerrados. Entonces es un desafío seguir con la educación, transformando este país para que entiendan que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Que no puede haber una sociedad de privilegiados y la inmensa mayoría excluida. Eso en lo político y en lo social. Por supuesto, en todas las cosas hay que ir mejorando. O sea, nosotros también tenemos otro lema que lo recibimos de una sencilla campesina ecuatoriana en un discurso agradeciendo una carretera. Nos dijo, presidente, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Se ha hecho muchísimo, pero falta mucho por hacer. Se ha hecho muchas escuelas del milenio, pero faltan centenas más. Vivimos en un continente que no es el más pobre, pero es el más desigual, ¿no? Achicar esas brechas de desigualdad. América Latina es la clase media mundial, pero aquí encuentra pobres más pobres que en África y ricos más ricos que en Suiza. Exacto. Y esas son injusticias que claman al cielo. Esas brechas de desigualdad. El gobierno de Macri pareciera medieval, Rafael, pero ¿no? Sí. no respondí en la parte económica. Sí. La parte económica hemos logrado superar lo más duro. ¿Ya? Es falso que existe un problema de deuda. Nuestra deuda está en el 27% del PIB. Se van hasta reír en Argentina, en el resto. Pero eso posiciona. No me lo diga que y hace tener terror a la gente. Ay, el problema es la deuda. Correa le va bien porque le deja una bomba de tiempo al próximo gobierno. Todo eso es mentira. Dejamos la economía en crecimiento, estabilizada. Pero obviamente tuvimos graves problemas, entonces hay que afinar ciertas cosas, ha habido fallas en administración, no ocurrir problemas muy puntuales, pero sí le puedo decir que vamos a hacer una transición pacífica, informada y nada que ver con el país que yo recibí en el 2007. Le decía que en Argentina el gobierno de Macri se metió con el trabajo, ¿no? Parecía hasta medieval el planteo. Atacar el trabajo es como una contradicción para un gobierno. Una apreciación sobre Mauricio Macri y su gobierno. Yo prefiero reservarme. Somos muy respetuosos de los procesos soberanos de los diferentes países. El gobierno de Macri ha sido muy respetuoso con nosotros, tenemos muy buenas relaciones. Incluso hemos podido intercambiar experiencias en la parte educativa, en la parte de reorganización del Estado. Entonces, claramente, pues,
En la parte ideológica no compartimos, pero somos muy respetuosos de los procesos de cada país. Lo que sí le puedo decir, nuestros principios. Uno de nuestros principios fundamentales que define el socialismo del siglo XXI es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Y lo que hemos visto en las últimas décadas en América Latina y en el mundo entero es la absoluta supremacía del capital sobre los seres humanos. Todo está en función del capital. Eso es parte fundamental de la revolución, es parte fundamental de los principios de izquierda. Brasil, ¿no? El triunfo de Ecuador empodera al como ellos no llegaron por elecciones democráticas, sí podemos hablar más claramente. Claro, ¿no? Exacto, es verdad, es Eso cierto. es terrible. Es cierto. Y mire la doble moral, ¿no? Todo lo que critican a Venezuela, ¿no? Por cualquier problema. Y esos países, ¿cuándo elevaron su voz para denunciar lo de Brasil? Que claramente fue un golpe de Estado mediático, por todo el poder que tiene O Globo y todos sus pasquines. Político, ¿no? Congreso, mire que está preso este diputado Acuña, creo que se dice en portugués, el que persiguió a Dilma, 15 años por corrupto a la cárcel, y judicial también, porque tienen tomadas las cortes. El mundo está lleno de contradicciones. Por ejemplo, a usted le atacan desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos hasta la Comisión de Protección de Periodistas, le atacan de coartar hasta cierto modo la libertad de expresión. ¿Me puede en el decir país. qué Comisión Internacional de Derechos Humanos nos está atacando? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me puede decir cuándo Sí. nos ha atacado? Que no me he Bueno, enterado. he leído, bueno, pues no sé, le tienen que, presidente, dar estos No lea la informes. prensa ecuatoriana, que cualquier cosa saca. No voy a entrar al tema de la prensa porque ya sería un debate demasiado largo, pero... ¿Para qué ese engaño? Oiga, el que se inventó la imprenta, la dichosa libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Y esa gente era la que nos decía por quién votar, ponía, sacaba gobierno. Pero es un derecho fundamental, presidente. ¿Qué cosa? La libertad de expresión. Pero yo no estoy una negando prensa aquello. libre, ¿no es No, cierto? una cosa es libertad de Usted sí expresión. quiere la prensa libre. ¿Y qué es la prensa libre para usted? Los negocios que convierten a la información en mercancía. Los negocios como el que describe Mario Vargas Llosa. Esto no es libertad de expresión, esto es corrupción. Pero nadie llama las cosas por su nombre. Eso lo sé. A ver, le hago una pregunta. ¿Tener medios de comunicación da poder o no? Depende. O sea, da poder, no me da con cuento. Da poder porque con eso se crea la generación, la opinión pública. le La cuento- sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber pues, de controlar los poderes. le cuento- Poder de mercado, poder mediático, todos los Usted ha poderes. citado al comercio y le cuento que justamente a raíz de la experiencia peruana, en el Perú hace tiempo que los medios dejaron de poner presidentes. Hace mucho tiempo. En la última elección y la pasada. Yo creo que la Entonces, última elección de Jan pero- Tumala contra Keiko Fujimori. No, y la anterior Y también. ese fue el gran dolor, ¿no? Y en Que ya no 1990, ponían al presidente. Usted ha leído a Mario Vargas Llosa el 90, justamente, el que tenía todo el apoyo, que era Vargas Llosa, perdió Vea, con el que no te lo usted tenía. tiene razón. Pero presidente, Usted tiene a lo razón. que voy es... Los medios de comunicación de algunos países de América Latina ya no ponen y quitan presidentes, pero siguen haciendo daño, mienten. Y la gente tiene que rebelarse contra mentiras, manipulan, desinforman, dicen lo que le conviene, callan lo que no les conviene. Eso no es libertad de En prensa, Ecuador- eso es manipulación. En Ecuador, Y las empresas. Sé que hoy mismo se va a ver, cuando se emita la entrevista, ya se habrá encontrado con directivos de Repsol. Tiene una buena relación el presidente de Ecuador, de igual a igual, entiendo, con Repsol, ¿no? Va a visitar alguna de sus instalaciones. Bueno, siempre se dice, la seguridad jurídica ya sabe, que puedan Que tener raro las... que un presidente de un país subdesarrollado tenga una relación de igual a igual con un presidente de una transnacional, ¿no? Bueno, Rarísimo, eso- sí. Presidente transnacional acá, No, el presidente de un país acá. Es de igual a igual, ¿no? La relación. No, es del representante de un Estado soberano con el representante de una compañía privada. Se lo decía porque usted siempre ha sido muy crítico con lo que ha ocurrido siempre en el pasado. De igual a igual, evidentemente, a usted le han elegido, al señor de Repsol no. Paraísos fiscales. Ecuador me parece que dio un ejemplo ante el mundo, ¿no? Cuando, no solo con el referéndum que votó, sino el planteo con el G77 hablando de una justicia fiscal, que el capital es bastante reacio a pensar en la justicia fiscal. Ese referéndum que usted impulsó de que ningún servidor público pueda tener empresas en paraísos fiscales, digamos, ¿de qué habla? ¿De la corruptela estructural del neoliberalismo? ¿De qué habla? Ahora, ¿quién puede decentemente defender los paraísos fiscales? ¿Quién puede defender que alguien va a un paraíso fiscal para transparentar cuentas? Todo el mundo sabe que van a ocultar riqueza, a evadir impuestos. Entonces, ¿cómo se puede mantener eso? Porque priman los intereses a los principios. Además, claro, hay paraísos fiscales en el tercer mundo, eso sí hay que atacarlo. Pero vaya, pues cuántos miembros del Commonwealth, ¿no? Que tienen de jefe de Estado la reina de Inglaterra son paraísos fiscales. Vaya cuántos estados en Estados Unidos, ¿no? Está la misma Florida, está Delaware, está Nevada.
Entonces, esa es la doble moral que caracteriza lamentablemente al mundo, ¿no? El orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Y la justicia es solo la conveniencia del más fuerte. O sea, ¿quién desde un punto de vista de justicia, de ética, puede defender los paraísos fiscales? Pero como de eso viven ciertos estados, ciertos países, entonces se mantiene. Pero si queremos una lucha honesta contra la corrupción, bueno, empecemos prohibiendo los paraísos fiscales. Eso es lo que sucedió en Ecuador, al menos para el sector público. Que un funcionario público, por elemental coherencia, sin déficit, más aún, si aspira a ser presidente de la República, dignatario de elección popular, empiece dando ejemplos, pues, y no tenga sus capitales, sus inversiones en estos paraísos fiscales que oscurecen todo, no es que transparentan las cosas. Hablando de paraísos fiscales, vuelvo inevitablemente a Lasso y a su negativa de reconocer los resultados, pero el argumento de Lasso que plantea a través de Sedatos y demás, él habla de que, e invalida diciendo que hay fraude porque los resultados se conocieron demasiado rápido. Pero mire lo elemental de los argumentos, ¿no? El 19 de febrero dijeron que había fraude porque se demoraron los resultados. En verdad se demoraron el 15% de las actas, porque son las actas rezagadas, con inconsistencia. Aparte había... Demoraron, ¿qué se lo voy a decir? A ver, demoraron 3, 4 días y dijeron que se estaba fraguando un fraude. Porque el 85% de las actas se contaron en 4 o 6 horas y el 15% restante están demorando varios días. Y ya es ser inmoral, porque ellos conocen la ley y sabían que sus representantes estaban en las audiencias para clarificar las actas impugnadas o con inconsistencia. La ley dice que eso se debe tratar de una audiencia con presencia de los representantes de los partidos políticos. Y si una acta le faltaba una firma a validarla, o si tenía 300 votantes y sumaban 320 los votos, anularla o ver si había un error, en presencia de los representantes. Ellos lo sabían, eso demora, ¿no? De hecho, la ley da 20 días para proclamar los resultados. Se proclamaron en 4 o 5 días. Pero como habían perdido, estaban desesperados porque creían que iban a perder una sola vuelta, armaron todo este show del fraude. ¿Sabe cuántas denuncias han presentado formales sobre fraude? 0, ninguna. Así es el nivel de irresponsabilidad de esta gente. Algo similar están haciendo el día de hoy. Y ahora el argumento es el contrario. Que el CNE dijo que a las 8 iba a proclamar, dar resultados y empezó a las 7. ¿Y por qué ahora tan rápido? Por la sencilla razón de que el 19 de febrero, primera vuelta, había 7 u 8 candidatos a la presidencia. Creo que eran 8, hasta me olvidé, imagínense lo relevante que eran los candidatos. Que me parece que eran 8 candidatos a la presidencia de la República. Es un poquito más difícil contar las papeletas, hay que comunicarle a señor Lasso que está acostumbrado a contar billetes, ¿no? Entonces, también los billetes son de 1, de 5, de 10. Entonces le cuento un poquito más de trabajo. Entonces, va a ser un poquito más difícil cuando tiene 7 u 8 candidatos que cuando tiene 2 binomios. Segundo, habían 4 papeletas para binomio presidencial, para consulta popular sobre paraísos fiscales, para asambleístas ecuatorianos y para parlamentarios andinos. 4 papeletas. Y compara, ¿no? Y dice, el argumento es, dijeron que a las 8 iban a dar resultados y empezaron a dar a las 7. Fraude, diciendo exactamente lo contrario de la primera vuelta cuando dijeron que se demoraban demasiado. Yo no sé si reír o llorar con tanta tontería. Hábleme de usted un poquito, de su infatigable energía, de las sabatinas. Es un mito urbano. No, es incansable, yo me canso bastante, pero como dice Mafalda, el genial Quino, cuando vi una estatua a un luchador incansable, ¿qué chiste es ese? Pues el chiste es cansarse y seguir luchando. Entonces somos luchadores bastante cansables, pero hay que seguir luchando. Pero usted hace las sabatinas o las reuniones ministeriales, va a las ciudades, se queda cantando. ¿Canta bien? Bueno, dice, para, no, mí canta, para mí canta bien. Para mí yo canta canto bien. horrible. Hay que conocer las limitaciones, pero me encanta cantar. Lenín canta muy bien. Canta para estresarme, para desestresarme. El problema es que estreso al que me escucha. Y ya el condenado Lenín Moreno dijo que el primer decreto va a ser prohibirle a Rafael Correa cantar. Fue muy lindo escucharlos cantar a los dos. Es muy chistoso, Lenín. Muy lindo momento, humor muy fino. lindo momento. 8 candidatos hubo en la primera vuelta. 8 candidatos, ok. Eran los 7 contra nosotros. Claro, es cierto, es cierto. Toda la derecha. Lenín y los 7 enanitos. Y luego se configuró toda la derecha con Lasso, ¿no? Pero quería ir a eso, ¿no? A las sabatinas, esa comunicación directa con la gente, el enlace ciudadano, sus recorridas en bicicletas por las ciudades. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿Dónde va a poner toda esa energía? Ay, ¿yo? Sí. Siempre he sido medio hiperactivo, ¿no? Siempre he tenido 3, 4 actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, le cuento en mi vida de estudiante, cuando era estudiante universitario. Además de estudiar, era dirigente estudiantil, presidente de la asociación, federación, era asistente de cátedra, trabajaba y era dirigente scout. Entonces, sí, siempre he sido medio hiperactivo, lo cual no es necesariamente una virtud, dicho sea de paso.
Y ahora quisiera dedicar toda mi energía sobre todo a leer. Tengo la pila de libros ahí acumulado durante todos estos años. Recibo por día más libros de lo que puedo leer por año. Me gusta escribir, voy a escribir y tal vez dedicarme un poco a la academia. Además de quehaceres domésticos. ¿Quehaceres domésticos como cuál? A ver, si me dice quehaceres domésticos, ¿qué significa? Bueno, yo voy a ir a Bélgica, ¿usted cree? Cocinar, lavar, hacer la cama, limpiar. En Argentina hay una... Por si acaso, acá tampoco tenemos empleada doméstica. Tenemos una señora que nos ayuda 2 mañanas por semana. ¿Ya? Entonces estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Es una cosa que habría cambiado en América Latina, ¿no? Yo he escuchado, nuestra burguesía es tan ignorante que una vez yo escuché, no le estoy inventando, le doy mi palabra que fue cierta, a alguien argumentar que la gran diferencia en el nivel de vida de América Latina con el resto del mundo es que aquí tienen la empleada doméstica. A nadie se le ocurrió pensar en el nivel de vida de la empleada doméstica. América Latina cambiará muchísimo pero acá en Ecuador, cuando los hijos de la burguesía aprendan a hacerse sus propias cosas, de tender la cama. Y acá en Ecuador, como en Argentina, hubo nuevos derechos laborales, ¿no? Para las pero es que usted sabe el país que yo encontré. Particulares. Era institucionalizar la explotación laboral y creer personas creer que eran infrahumanas, claro, las empleadas domésticas, que no eran seres sí. humanos. Porque por ley se les pagaba la mitad del salario básico, por ley. O sea, cuando yo llegué el salario básico era $160, pero por ley a la empleada doméstica se le pagaba $80. No estaban afiliadas al seguro, no tenían los sobresueldos que tiene el resto de la clase trabajadora y por ley tenían una tarde libre cada 15 días. O sea, la explotación institucionalizada. Increíble. Y nadie perdía el sueño por una injusticia tan clamorosa. En Argentina hay una dirigente social presa, Milagros Sala, que en Naciones Unidas, y hasta el Departamento de los Estados Unidos está pidiendo por su libertad, lo ilegítimo de su detención. Unas palabras. Todo nuestro cariño, ¿no? Ya lo hemos expresado anteriormente, todo nuestro cariño a Milagros. Le insisto, somos muy respetuosos de la institucionalidad y soberanía de cada país, pero nuestra solidaridad con Milagros. En todo caso, sí le hago una reflexión. Si nosotros hemos hecho la 10ª parte, imagínense el caso de Milagros en Venezuela. ¿Qué hubiese pasado ya? Estaría ya en la Corte Penal de La Haya. Si pasaba en Ecuador. Y los medios. No, los medios, titulares, atentados. Aquí quiso venir esta coloradita venezolana, siempre me olvido el nombre, Linda, ¿cómo es que se llama? Es bastante linda, pero no se llama Linda, ¿cómo es que se llama? ¿Ah? Lilian Tintori, ¿ya? A meterse, pero directamente, o sea, no es que dijo, voy a dar conferencias sobre derechos humanos, no, voy a impulsar el cambio, tenía una agenda de 2 días de campaña con Guillermo Lasso, eso es recontra prohibido, expresamente prohibido por la ley. Un extranjero temporal, residente temporal de Ecuador, no puede involucrarse en política, lo dice textualmente. Se le negó en estricto apego a la ley y toda la parafernalia que hicieron que evitamos la entrada de una defensora de derechos humanos que venía seguramente a apoyar a las hermanitas de la caridad, ¿no? Entonces, ¿cómo mienten? Así manipulan las cosas. Si nosotros tuviéramos un caso como el de Milagros, imagínense lo que hubiera sucedido, sobre todo con la prensa corrupta, porque son unos corruptos, son deshonestos, ¿no? Se han acostumbrado a manejar el poder político sin responsabilidad democrática. Ahora, son grupos políticos sin control democrático. Así es, y es lo más grave para una democracia. La democracia y el Estado de Derecho se basa en un equilibrio de poderes. El modelo de Montesquieu que debe evolucionar de todas formas. Pero el poder es fáctico sin contrapoder. ¿Cuál es él? Ellos mismos se ponían, aquí el diario más vendido, El Universo, ponía el cuarto poder, ya lo borró por vergüenza, pero ponía el cuarto poder. La gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder del cuarto poder? Mientras no haya ese contrapoder claro, y eso lo estamos logrando con nuestra ley de comunicación, empoderando a los ciudadanos para que defiendan sus derechos, la democracia corre peligro. Hay poderes fácticos mucho más, con mucho más influencia que los actores políticos. Pero si yo cometo un error, pierdo las siguientes elecciones. Si la prensa nombra a un presidente electo ficticio, ¿qué responsabilidad asume? ¿Cómo lo va a recordar la historia ecuatoriana o la historia de Latinoamérica? Mire, yo tengo un principio de muy chiquito. Buscar ser útil, no buscar ser importante. Ojalá ni me recuerden. Ojalá que cuando me muera, lo he dicho varias veces, ni siquiera hagan un monumento, sino que me quemen y con mi ceniza siembre un arbolito para ver si al final sirvo para algo. Pero si quisiera que me recuerden como algo, es como una buena persona. ¿Va a volver a la política? Yo no. No, dígame que sí. ¿Ah? No, dígame que sí. No, en verdad que no lo pienso así. Por lo menos en lo inmediato. Pero en política no hay nada definitivo. ¿No? École. O sea, si es que veo que está en riesgo la patria, es mi deber involucrarme nuevamente, ¿no? Pero yo creo en el relevo, hemos preparado cuadros, mire, los candidatos, los cuadros que tenemos como Lenín, como Jorge, y hay muchos jóvenes que piden pistas, jóvenes brillantes. Gracias, presidente. Gracias a usted, Cinti. Nuevamente mis felicitaciones a Página 2. Nos renueva la fe
en la prensa, la verdadera prensa libre e independiente. Pero también, recuerden, como aquí, la prensa de derecha opositora, que la inmensa mayoría, no publicó absolutamente nada en un acto inmoral de autocensura. Muchas gracias. A ustedes. Ecuador, no lo sabía, proviene del latín aequator, que significa igualador y que deriva de otro término latín aqueitas, que es equidad. Importante saber que la palabra Ecuador está vinculado a la igualdad y a la equidad. Presidente filósofo, quisiera tener tu juventud, porque más allá de edades, la juventud es un estado del alma. Se seguirá siendo joven de espíritu, mientras no nos debemos domesticar, no contemporicemos ante tanta injusticia, sepamos rebelarnos ante la mayor o menor inequidad. Y ese es tu estado del alma, de juventud, querido Pepe. Como lo dijimos en su momento, la patria vuelve, vuelve para todos, vuelve para los indígenas, vuelve para los migrantes, vuelve para los pobres, vuelve para los excluidos. Hoy los íconos de América Latina vuelven a ser los que siempre debieron ser. El más grande americano de la historia, don Simón Bolívar. Es Eloy Alfaro. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano. Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América. Una nueva historia ha comenzado. Millones de voluntades vencieron a los millones de dólares. Un pueblo digno, sin precio, no dispuesto a venderse, venció al poder económico, al poder político, al poder mediático. ¡Nunca lo olviden! ¡Hasta la victoria siempre!